Si estás en una relación, o pensando en empezar una, no cierres este video porque estos errores casi destruyeron un matrimonio de 60 años. Ojalá alguien nos los hubiera dicho el día de nuestra boda en 1964. Soy Roberto, y esta es mi esposa Carmen. Llevamos casados 60 años, y necesito decirte algo ahora mismo, antes de que cierres esta página o sigas adelante. Lo que estamos a punto de compartir contigo, desearíamos que alguien nos lo hubiera dicho el día de nuestra boda allá en 1964. Estas no son cosas pequeñas, estos son los errores que casi nos destruyeron. Y si estás en una relación o pensando en una, necesitas escuchar esto. Cuando digo que casi nos destruyeron, lo digo en serio. Hubo años, honestamente, en los que Carmen no estaba segura de que llegaríamos a nuestro próximo aniversario. Y mirándome ahora, sentado aquí junto a ella, la gente asume que ha sido fácil. Ven 60 años y piensan que lo descubrimos temprano. No lo hicimos. Cometimos errores que nos costaron tiempo, cercanía, cosas que no podemos recuperar. Pero aprendimos. Y por eso estamos aquí. Error número 1, llevar la cuenta de quién hace más. Durante los primeros 15 años de nuestro matrimonio, mantuve una lista mental. Yo sacaba la basura, cortaba el césped, arreglaba cosas en la casa. Y cada vez que Carmen me pedía ayuda con algo más, pensaba, ¿qué hay de todo lo que ya hago? Nunca lo dije en voz alta, no directamente, pero ella lo sentía. El rencor estaba ahí, sentado entre nosotros como un muro. Y Carmen guardaba su propia lista. Ella cocinaba cada comida, criaba a nuestros 3 hijos, manejaba sus horarios, se quedaba despierta con ellos cuando estaban enfermos, limpiaba, organizaba, recordaba cada cumpleaños y aniversario de ambas familias. Y cuando yo llegaba a casa y me quejaba de estar cansado, ella quería gritar, pero no lo hacía, solo lo agregaba a su lista de todas las formas en que ella hacía más, se preocupaba más, intentaba más, no se envenenó, porque el matrimonio no es una transacción. No se trata de asegurarse de que todo sea 50-50 hasta el último plato lavado o pañal cambiado. Algunas temporadas, una persona carga más. Cuando tuve esa lesión en 1983 y no pude trabajar durante 4 meses, Carmen cargó con todo. Trabajó turnos dobles como enfermera, llegaba a casa, me cuidaba a los niños. No podía llevar la cuenta entonces. Y cuando ella pasó por sus propios problemas de salud años después, hice lo mismo. Pero desperdiciamos tantos años antes de eso, midiendo, comparando, construyendo rencor sobre quién sacrificaba más. Del cambio llegó cuando nuestra hija mayor le dijo algo a Carmen. Tenía tal vez 30 años en ese momento, teniendo sus propios problemas matrimoniales, y dijo, mamá, papá y tú siquiera se agradan. Eso me golpeó tan fuerte cuando Carmen me lo contó, porque nos amábamos, realmente creo que siempre lo hicimos, pero nos habíamos enfocado tanto en la equidad que habíamos olvidado ser un equipo. Carmen dejó de contar después de eso, no de la noche a la mañana, pero gradualmente. Y yo también. Error número 2, pensar que pueden cambiarse el uno al otro. Carmen es una planificadora, siempre lo ha sido. Hace listas, programa todo, necesita saber qué va a pasar dentro de 3 semanas. Yo no soy así, siempre he sido más espontáneo, más de ir con la corriente. Y durante años, décadas realmente, peleamos por esto. Ella se frustraba porque yo no me comprometía con los planes, y yo me frustraba porque ella no podía simplemente relajarse y estar en el momento. Carmen pensaba que, si solo lo explicaba de la manera correcta, o si se enojaba lo suficiente, yo entendería por qué la planificación importaba y cambiaría. Decía cosas como, ¿por qué no puedes ser más organizado? Y yo decía cosas como, ¿por qué no puedes simplemente relajarte? Estábamos tratando de convertir al otro en una persona diferente. Y no funciona, solo hace que ambas personas se sientan inadecuadas e incomprendidas. Lo que finalmente cambió fue aceptar que la planificación de Carmen no es un defecto, es como se mueve por el mundo. Le da seguridad. Y mi espontaneidad no es irresponsabilidad, es como encuentro alegría. Tuvimos que dejar de ver nuestras diferencias como problemas que arreglar y empezar a verlas como cosas con las que trabajar. Ahora, Carmen planifica nuestros grandes viajes, maneja nuestras finanzas, mantiene nuestro calendario. Y yo la sorprendo con pequeñas cosas espontáneas, pequeños paseos de un día, flores inesperadas, momentos que ella no planeó. Nos complementamos en lugar de pelear entre nosotros. Error número 3, no decir las cosas difíciles hasta que explotas. Carmen es culpable de muy culpable. Dejaba que las cosas se acumularan, pequeñas molestias, pequeñas heridas, y no decía nada porque no quería iniciar una pelea. Pensaba, no vale la pena, solo déjalo ir. Pero no puedes dejar ir todo. En realidad no va a ningún lado. Solo se acumula dentro de ti hasta que algo pequeño te hace estallar y de repente estás gritando sobre algo que pasó hace 6 meses. Recuerdo una vez, debe haber sido a principios de los 2000. Carmen perdió completamente la calma porque olvidé comprar leche. Solo leche. Y de repente está gritando sobre como nunca escucho, como siempre olvido las cosas. Y yo estoy ahí parado pensando, ¿esto es sobre la leche? Pero no era sobre la leche. Era sobre 6 meses de sentirse ignorada y la leche fue solo la gota que derramó el vaso. Si Carmen me hubiera dicho antes,
con calma, oye, cuando olvidas cosas que te pido que hagas, me hace sentir que no valoras mi tiempo, podríamos haber hablado de ello. En cambio, se quedó callada hasta que no pudo más y entonces salió como un ataque. Y eso no resuelve nada, aprendimos a hablar más temprano, no agresivamente, sino honestamente. Esto me molestó, ¿podemos hablar de ello? Se siente incómodo al principio, pero es mucho mejor que la alternativa. Las conversaciones difíciles no tienen que ser peleas, pueden ser solo conversaciones. Error número 4, tratar tu matrimonio como si pudiera funcionar en piloto automático. Después de unos 25 años, caímos en esta rutina. Nos conocíamos tan bien, habíamos pasado por tanto y simplemente asumimos que la relación se sostendría sola. Dejamos de tener citas, dejamos de hablar realmente más allá de la logística. ¿Quién va a comprar comestibles? ¿A qué hora es la cita con el dentista? ¿Pagaste la factura de electricidad? Nos convertimos en compañeros de cuarto que ocasionalmente dormían juntos, y lo aterrador es que sucedió tan gradualmente que ni siquiera lo notamos. No hubo un solo momento en el que decidimos dejar de intentarlo. Simplemente se desvaneció lentamente. El romance, la curiosidad sobre el otro, el esfuerzo. Nos pusimos cómodos, y cómodos se convirtió en complacientes. Lo que nos despertó fue ver a nuestros amigos divorciarse después de 38 años. Todos estaban sorprendidos porque parecían estar bien, pero ella le dijo a Carmen más tarde que habían estado bien. Solo bien, no felices, no conectados, solo existiendo uno al lado del otro. Y un día se dio cuenta de que no quería pasar sus años restantes solo existiendo. Eso me aterrorizó, así que hicimos cambios. Comenzamos a cenar juntos en la mesa, no frente al televisor. Comenzamos a hacernos preguntas reales nuevamente. ¿En qué estás pensando? ¿Qué es algo que te hizo feliz esta semana? Comenzamos a caminar juntos por las tardes, solo 20 minutos, pero era tiempo que era nuestro. Y trajimos de vuelta las noches de citas. No elegantes, pero tiempo intencional. A veces es solo conducir para comprar helado y sentarnos en el auto hablando. A veces es jugar cartas en la mesa de la cocina. Pero es tiempo en el que nos enfocamos el uno en el otro. En nosotros, no en tareas u obligaciones. Tu matrimonio necesita atención, necesita cuidado. No prosperará si lo ignoras. Error número 5, olvidar que están en el mismo equipo de este es grande. Cuando discutíamos, especialmente en esos años intermedios, se sentía como si fuéramos oponentes, como si cada uno estuviera tratando de ganar, de demostrar que teníamos razón y la otra persona estaba equivocada. Cada desacuerdo se convertía en una batalla y las batallas tienen ganadores y perdedores. Pero el matrimonio no funciona así. Si una persona gana y una persona pierde, ambos pierden, porque se supone que son compañeros moviéndose por la vida juntos, no competidores tratando de derrotarse mutuamente. Creo que el punto de inflexión fue cuando nuestro hijo del medio estaba pasando por un momento realmente difícil. Había perdido su trabajo, su matrimonio se estaba desmoronando y se mudó de vuelta con nosotros por unos meses. Tenía 40 años y estaba destrozado. Carmen y yo teníamos ideas diferentes sobre cómo apoyarlo, pero no podíamos pelear por ello. Este era nuestro hijo, así que hablamos, realmente hablamos. Nos escuchamos el uno al otro, llegamos a un compromiso. Y ayudar a Daniel nos recordó que somos un equipo. No somos Roberto versus Carmen, somos Roberto y Carmen juntos, enfrentando lo que venga. Cada problema, cada decisión, cada desafío, se supone que debemos abordarlo juntos. Estamos en desacuerdo como compañeros de equipo que quieren el mismo resultado, no como enemigos. Cuando recuerdas que estás en el mismo equipo, las discusiones cambian. Dejas de tratar de lastimar al otro con palabras. Empiezas a decir cosas como ayúdame a entender tu perspectiva en lugar de estás equivocado. Empiezas a buscar soluciones en lugar de buscar formas de probar tu punto. No somos perfectos. Incluso ahora, después de 60 años, todavía cometemos errores. Todavía nos frustramos el uno con el otro. Yo todavía olvido cosas. Carmen todavía planifica demasiado. Todavía tenemos momentos en los que volvemos a los viejos patrones. Pero sabemos lo que estamos haciendo ahora. Nos damos cuenta. Corregimos el rumbo. Nos elegimos el uno al otro cada día. Si pudiera volver atrás y decirle algo a mi yo más joven, serían estas 5 cosas. Deja de llevar la cuenta. Acepta quién es ella. Di las cosas difíciles antes de que se vuelvan explosivas. Nunca dejes de tener citas con tu esposa. Y recuerda, siempre, que están en el mismo equipo. 60 años es mucho tiempo. Hemos enterrado amigos, criado hijos, sobrevivido pérdidas y celebrado victorias. Hemos cambiado tanto de quienes éramos en 1964. Pero hemos cambiado juntos. Y eso ha hecho toda la diferencia. No vamos a estar aquí para siempre, pero mientras estemos, queremos transmitir lo que sabemos. Tal vez te ahorre algo del dolor por el que pasamos. Tal vez ayude a que tu relación sea más fuerte. De cualquier manera, estamos agradecidos de que hayas escuchado. Si llegaste hasta aquí, esta historia no fue casualidad, déjanos en los comentarios la palabra equipo. Si crees que el amor se construye juntos, comparte este video con alguien importante y suscríbete a Inconfesable, el lugar donde se dicen las verdades que nadie te dijo sobre el amor.